¿De qué? ¿Qué estás trabajando? Sí, cansado de estar en cuarentena. A mí no me alcanza el tiempo, mirá. Estamos igual entonces. Bien. Acá estoy en casa lavando piso. Bien. Bueno, vamos a comenzar, chicos, ¿sí? Por respeto a los que están de las 17 horas acá. Bueno, el tema de... Vamos a empezar formalmente. Hoy es 16/5 del 2020. Vamos a ver losas cruzadas. Como siempre venimos viendo dos métodos, el método de la elástica y el método de rotura, ¿sí? En las fotocopias que sacamos antes de que se armara esto de la pandemia, habla de losas cruzadas y vamos a verlo después. Hay algo que sale erróneamente ahí en Edomo, que es para las cargas y sobrecargas, la CIRSO 101, no la 103 como dice ahí. La 103 creo que es de nieve y viento. Es la 101. Así que dice la CIRSO 101, cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios. ¿Sí? La CIRSO se puede bajar del internet, en la escuela hay, está en PDF, para que ustedes armen el análisis de carga que es el Q. ¿Sí? Bien. La profesora también les ha enseñado a ustedes cómo verificar las losas cruzadas. Y habíamos visto también que hay varias normas para determinar cuándo es una losa cruzada. Bueno, básicamente la losa cruzada es, yo tengo que ver, acá tengo una losa de 4 metros en X y 380 en Y. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces, la luz es de 4 metros en X y en Y es 380. Y dice apoyo, 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 apoyo. ¿Por qué? Porque es muy importante saber cómo está apoyada la losa. La losa puede estar simplemente apoyada, ¿sí? O sea que está apoyada nada más y no tiene ningún apoyo. Parece contradictorio, pero no está empotrada en ningún lugar. Puede estar empotrada en un solo lado, en 2, en 3 o en 4, como en este caso. Va a variar, porque en todos los libros los coeficientes difieren para ver cómo está apoyada la losa. ¿Sí? Ustedes en el proyectito que hicieron, voy a hacer la cámara para acá. El proyecto que hicieron ustedes el año pasado de estructura, por ejemplo, tienen una planta así, ¿sí? Entonces, esta losa está empotrada acá, empotrada acá, empotrada acá y empotrada acá. En los 4 lados está empotrada, porque tienen losas vecinas, ¿sí? Este sería un tipo de losa, es la que nosotros estamos mirando acá. Esta de la esquina, lo voy a hacer con otro color. Esta de la esquina está empotrada acá nada más, y acá. Entonces, este es otro tipo de losa. Esta de acá al lado está empotrada en 3 lados, y este está libre. Este también está empotrada en 3 lados y ese está libre. Este es igual que esta, porque está empotrada acá, acá, acá y acá. Esta está empotrada en 3 lados. Esta de la esquina está empotrada en 2. ¿Sí? Y esta en 2 también. Esta en 3 y esta en 3. Así que acá tenemos 3 tipos de losa. ¿Sí? La que está empotrada
En 4 lados son estas dos centrales, en 3 son esta y esta y esta y esta, y esta y esta, y en 2 las 4 de la esquina. ¿Sí? Va a diferir entonces los coeficientes que yo tenga. ¿Eso lo habían visto también o no? Bien. Vamos a ir viendo los pasos, ¿sí? Por el método elástico. Después vamos a ir el método de la rotura, que es la fotocopia que yo les di. Bueno, los en dos direcciones. Determinación de losa cruzada. ¿Cómo determino yo? Lo que ya hemos visto y que tienen ustedes para hacer ahí en el trabajo práctico es, por ejemplo, la luz mayor sobre la luz menor. La luz mayor, acá sería 4, ¿sí? Sobre 380. 4 sobre 380, ¿cuánto es? $1,05. ¿Cómo? 1,05. 1,05. No escucho mucho, así que voy a... Ahí está. 1,05. Bien. Como es menor a 2, ¿sí? En algunas normas dice 1,5, pero vamos a ver, esto vieron ustedes, ¿no es cierto? Si es menor o igual a 2, entonces yo digo que esta losa va a ser cruzada. ¿Qué diferencia hay en una losa cruzada con una losa simplemente apoyada? ¿Qué les parece? ¿Cómo trabaja una losa simplemente apoyada? ¿Mm? Una losa simplemente apoyada, si es así, trabaja de esta manera. Pero una losa en dos direcciones, ¿sí? Va a trabajar así y va a trabajar así también. O sea, va a trabajar en las dos direcciones, en X y en Y. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Una losa cruzada o una losa simplemente apoyada? En términos económicos y de ahorro de hormigón y todo, ¿qué va a trabajar mejor? Una losa cruzada, porque va a estar repartiendo los esfuerzos en los 4 lados, ¿sí? Para los 4 lados. En cambio, una losa simplemente apoyada está repartiendo para 2 lados nada más, o descargando en 2 vigas. Acá va a estar recargando en 4 vigas, ¿sí? Es el mismo peso, digamos, supóngase el mismo peso que soporten 2 personas y el mismo peso que soporten 4. ¿Qué va a hacer menos esfuerzo? Y entre más personas soportan el mismo peso, cada una va a hacer menos esfuerzo. Entonces, si 2 vigas reciben el peso de una losa, después vamos a tener que dimensionar esa viga con ese peso. Pero si 4 vigas soportan el mismo peso, va a ser menos, y entonces las dimensiones de las vigas va a ser menos, ¿sí? Por ende, las dimensiones de las vigas, las columnas, va a disminuir, porque va a estar más distribuido el peso de la losa. ¿Se entiende? Bien, por eso es conveniente entonces que cuando nosotros primero hacemos el proyecto, ¿sí? Y después vemos cómo podemos hacer una cuadrícula de la estructura, ¿sí? De módulos de 3x3 o 4x4, si se puede, porque no voy a caer con una columna en el medio del living, para ahorrar estructura, no tiene sentido eso, ¿sí? O un local comercial. Eso, bueno, tengo que usar el sentido común. Pero mientras yo pueda
cuadricular mi estructura, va a ser mucho más, no van a ser vigas tan grandes o losas tan grandes, va a ser más repartido y va a ser más barato, más económico, ¿sí? No, va a ser un cierto porcentaje más económico. Bien, entonces yo determino que losa cruzada y después voy a calcular el H mínimo. Fíjense, el H mínimo en una losa simplemente apoyada era L sobre 35. Acá va a ser L sobre 50. Este L, como ahora yo estoy, fíjense allá, yo estoy teniendo dos luces. En losas cruzadas voy a tener en cuenta mis losas, todas, yo voy a llamar LX a todas las que sean paralelas al eje X. Y LI a todas las que sean paralelas en el eje Y. ¿Sí? Entonces voy a venir acá y dice H mínimo es igual a LC, que voy a ver cuál es la luz menor ahí. La luz menor es, yo tengo 4, LX es 4 y LI 380. Entonces es 380 sobre 50 me da 7,6 centímetros. ¿Sí? Ese va a ser mi H mínimo de la losa, por ahora. ¿Sí? Este es un predimensionamiento. ¿Sí? Un predimensionamiento. Entonces, si yo quiero, yo hasta acá puedo sacar una altura aproximada de mi losa para calcular, supóngase, el peso del edificio, ¿sí? O el volumen de hormigón, sin entrar en un cálculo fino. Entonces, esto me sirve mucho para predimensionar mi estructura, ¿sí? Como las vigas, por ejemplo, podemos ver que el predimensionamiento de una viga es L sobre 10. ¿Sí? La décima parte de la luz va a ser la altura de la viga. Eso me va a servir para proyecto, porque si yo hago un aula de 7 metros, tengo que ver qué luz voy a tener para ver qué altura le voy a dar al aula. ¿Sí? Tengo que dar una altura mínima. Entonces, es importante manejar rápidamente el predimensionamiento. El predimensionamiento de una losa cruzada es L sobre 50, que acá me va a dar 7,6 centímetros. Bien, yo voy a usar las tablas de Loser. Desde la tabla 89 a la 95, voy a usarla porque necesito dos coeficientes que me da Loser, alfa 1 y beta 1. ¿Sí? ¿Cómo uso esas tablas? A ver, voy a buscar Loser, acá está. Desde la tabla 89 a 95, yo les voy a mandar por WhatsApp ahora, que se lo estaba por mandar, pero no, finalmente no lo hice. La tabla 94 que corresponde a esta, ¿sí? La tabla 94 bueno, ahí se las mandé. La tabla 94 dice losas con armaduras cruzadas para el tipo 6. O sea que hay 6 tipos de losa. Y fíjense que ahí creo que sí. Fíjense que arriba muestra dos dibujitos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y dice LI, LX, está rayado a los 4 lados porque nuestra
nuestra losa es así, ¿sí? Bien, es así. Es la losa número 6, porque así lo divide este y todas las otras normas, ¿sí? A ver si hay un dibujito. Yo les voy a ir, bueno, ahí en el capítulo 10, LOSE dice, las losas tienen plantas rectangulares con luces de cálculo LX y LI, se apoyan siempre sobre los 4 bordes por medio de exposiciones constructivas y se debe evitar que los ángulos de estas losas puedan levantarse al flexionarla bajo la acción de la carga Q. Eso vamos a comentarlo después. Cada uno de los bordes puede ser libremente apoyado o bien rígidamente empotrado, resultando así los 6 tipos posibles de apoyos que se indican en la figura 197, donde los bordes empotrados están. Dice tipo de apoyo 1, que es, no está empotrada en ningún lugar. El 2 está empotrado en el lado, en LI a la derecha. El 3 está apoyado en los 2 bordes de LI. El 4 está apoyado en el borde LX y en LI está empotrado. El 5 está empotrado en 3 lados, LX, LI, está libre un LX arriba. Y el 6 es la nuestra, que es los 4 bordes empotrados, ¿sí? No se ve muy bien ahí, pero deberíamos remarcarlo. Bien. Bueno, fíjense entonces, ustedes van a determinar después en su planta de estructura qué tipo de losa tienen, ¿sí? Bien. Entonces, en la tabla nuestra, que es la 94, que es el tipo de apoyo 6, que está empotrada en los 4 lados, hay una formulita ahí, ¿sí? Que dice, la formulita dice epsilon SLI sobre LX, ¿sí? LI es 380 ahí, ¿sí? Sobre LX es 4. Entonces, 380 sobre 4 es 0,95, ¿sí? Y fíjense que el de la izquierda, ¿sí? 0,95, yo entro a la tabla con el dibujo de la izquierda, donde LI es mayor que LX, ¿sí? El dibujito de la izquierda en la tabla de la izquierda, porque la misma página está dividida en 2. Y empiezo a bajar hasta encontrar 0,95, ¿sí? Y ahí me va a dar alfa, ¿sí? Dice alfa 6, que es porque es la losa 6. Yo acá tengo como alfa 1, ¿sí? Alfa 6 es 0,01612. Y al lado dice beta 1, beta 6, perdón, es 0,1979. Bien. Anoto esos dos valores, ¿sí? Ese coeficiente. Y en la ecuación 5, yo voy a tener que calcular 2 momentos, ¿sí? ¿Por qué 2 momentos? Y porque vuelvo acá. Acá, en realidad, yo voy a tener así. Este es el momento en X. Y así, la losa va a trabajar de esta manera. Va a tener esa deformada o ese momento en Y. ¿Por qué? Porque acá está empotrado, entonces acá voy a tener un momento negativo
Acá un momento negativo, acá un momento positivo, acá negativo, positivo, negativo, porque está empotrado, ¿sí? Está empotrado. Entonces, yo voy a tener entonces dos momentos, en X y en Y, ¿sí? Y voy a decir acá que el momento máximo en X va a ser igual a alfa 1 por Q por L, Lx, L en X al cuadrado, ¿sí? Y voy a hacer esa ecuación. Y momento en Y va a ser igual a beta 1, o sea, este coeficiente por Q por Li al cuadrado, ¿sí? Esto lo vamos a dejar expresado así, ahí. Ahí. Bien. Hay dos opciones. Si MI es mayor que MX, yo voy a usar ¿ah? Acá está el borrador. Bien. Si MI es mayor que MX, entonces yo voy a usar esta ecuación. HI es igual a K2 raíz cuadrada de MI sobre B. ¿Sí? Bien. El paso 8 va a ser DI igual, el D se acuerdan el espesor de la losa, va a ser igual a HI más 1,5 centímetros de recubrimiento. Bien, después el FI, ya seguí con el paso 9, la armadura FI, que va a ser la armadura principal, va a ser igual a K3 por MI sobre HI. Bien. ¿De dónde voy a sacar el K2 y el K3? Y bueno, yo voy a tener que darme, siempre en la memoria de cálculo, yo me voy a dar qué tensiones voy a usar con el hormigón y qué tensiones voy a usar qué tensiones voy a usar de acero y qué tensiones voy a usar de hormigón. En este caso yo he usado tensión del acero 2400 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la tensión del hormigón 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados o por centímetros cuadrados. Bien, entonces entro a la tabla, voy a la tabla de Loser, ¿sí? Y para el K2, con estas tensiones de acero y de hormigón, K2 es 9.185, K3 es 0.469, pongo KX 0,333 y KZ 0,889, ¿sí? Que ya lo hemos usado en los otros ejercicios. Bien. Ese es el K2 que voy a usar acá y el K3 que voy a usar acá, ¿sí? Con esto voy a sacar la armadura que va a corresponder en I. Bien. ¿Cómo voy a sacar la armadura en... Ya tengo la armadura en I. El otro, acá me va a dar en centímetros cuadrados esta armadura, ¿sí? Y después
voy a entrar a la tabla, ¿sí? Entro a tabla y voy a calcular entonces la separación, ¿sí? 10, como ya hicimos en el cálculo de simplemente apoyada, ¿sí? La separación es en I va a ser igual a FE por 100 sobre esta sección, ¿sí? Sobre esa sección. Bien, esa va a ser mi armadura principal, ¿sí? Si M, I es mayor que MX. Bien, tengo que calcular entonces en el sentido X ahora. Sí, voy a cambiar de... Profe, Sí, ¿podría sacarle una foto al pizarrón y mandarla al grupo? ¿ahora? Bueno, sí, porque acá no se alcanza a ver mucho por eso. ¿Con el verde no se alcanza a ver? Y la mayoría, o Lo que sea, está porque chiquitito en rojo. ¿Ah? Ah, en rojo. Bien. Sí, yo le voy a Sí, sacar... Bueno, le voy a sacar una foto y se los alcanzo. Ahí más o menos se ve. sí. Bien, pero ¿van siguiendo o no? sí, ¿Por qué FI, MI, HI? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Porque el momento en el sentido del eje I, acá surgió, ¿sí? Acá en el paso 5, ¿alcanzan a ver ahí el paso 5? Sí. El paso 5 surgió que el momento en Y es mayor al momento en X. Entonces yo tomo este caminito, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué pasa cuando el momento X es mayor que el MI. ¿Qué caminito tengo que tomar? ¿Sí? Sigo, acá ya he calculado la separación, ¿sí? La separación, entonces voy a venir acá, paso 11, y voy a calcular en el sentido X ahora, ¿sí? En el sentido X voy a averiguar cuánto es K2, ¿sí? K2 va a ser igual a HX sobre raíz cuadrada de MX sobre B. Bien, ahí voy a entrar a tabla, pero con este valor. ¿A qué tabla? A la tabla de 2480, ¿sí? De donde yo saqué el K2 original, acá el K2 de 9185, ¿sí? La tabla que me dice 2480. A esa tabla voy a entrar y voy a empezar a buscar el K2 que me dé acá. ¿Y qué voy a sacar de esa tabla? De esa tabla voy a sacar la tensión en B, o sea, me voy a ir a la izquierda, y el K3, ¿sí? Y el K3. O sea, voy a buscar el K2 que me da, y voy a ir para allá, y voy a ir para la izquierda, y voy a averiguar a qué tensión corresponde y qué K3 tiene. ¿Se entienden?
¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Acá me va a dar un valor y acá otro. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Con ese valor voy a ir al paso 12, voy a ir para arriba, al paso 12, y voy a calcular la armadura en X, que va a ser igual a K3 por momento en X dividido en HX. ¿Y dónde está HX acá? Porque acá calculé, en el paso 7 calculé en el paso 7, ahí lo veo, ¿sí? En el paso 7 calculé, ahí están llamando por teléfono. Sí. Okay. En el paso 7 calculé HI. HX como va, la armadura en X va a ir arriba o abajo de la armadura principal esta de FI. ¿Qué les parece? ¿La armadura principal va abajo de la armadura secundaria o arriba? Miren, esta es la losa. La losa se va a deformar así. ¿Dónde está traccionada? Esos son conceptos básicos que tienen que tener porque si no, ¿dónde está traccionada? Abajo. ¿Y arriba qué está? Comprimida. Entonces, ¿dónde va el acero en las barras que van a aguantar esa losa? Abajo. Abajo, porque el acero aguanta la tracción. Entonces la armadura más polenta, ¿sí? Va a ir abajo, ¿sí? Y arriba de esa, ¿sí? Va a ir ¿cuál? La armadura secundaria, por decirlo así. ¿Ok? Sí. Entonces acá va a ir. Entonces, HX, ¿sí? Esta HX, vamos a decir que HX, ¿sí? Lo vamos a poner, vamos a poner aparte, vamos a decir que HX es igual a HI menos 1 centímetro, ¿sí? Porque va a ir por arriba. No sé si se alcanza a ver lo que hice. Vamos a poner por acá. Ahí. HX va a ser igual a HI menos 1 centímetro, ¿sí? Porque va a ir por arriba, porque va a ser más débil esa armadura. Va a ser una armadura, es una armadura principal, pero en relación a FI va a ser más débil, ¿sí? Porque justamente el momento en I es el máximo. Entonces la armadura, la armadura principal va a ir en I, ¿sí? Entonces este HX que yo estoy calculando es igual a HI menos 1 centímetro, ¿sí? Bien. Hago el cálculo de hago el cálculo ese y también hago el paso 13, lo voy a hacer arriba, va a ser igual a separación en X
igual a FE por la misma fórmula, ¿sí? Por 100 sobre Fx, ¿sí? Fx, que lo he averiguado acá. Bien, ahí yo voy acá tengo que probar con barra 10, acá también, ¿sí? Tengo que probar con Fidel 10, la sección del Fidel 10, o Fidel 8, ¿sí? Me va a dar armaduras, armaduras más pequeñas, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo eso sería cuando MI es mayor a MX. Sí, acá está. Ah, bien. Si MI es mayor que MX, entonces hago todo este andamiaje. ¿Mm? Bien. Bien. Quiero sacar una foto, pero me he llevado el teléfono porque me está llamando de Buenos Aires. ¿Qué pasa si M de X es mayor que MI? ¿Mm? Es lo mismo, pero todo al revés. ¿Sí? Es lo mismo, pero todo al revés. O sea, lo que cambia acá, ¿qué va a ser? Lo único que cambia acá, ¿qué va a ser? X va a ser HX, MX, DX, HX, FX, MX, HX, ¿sí? Pero lo vamos a cambiar así ustedes lo tienen registrado, ¿sí? Ahí voy a respetar mi teléfono si saco una foto. Bueno, acá le voy a sacar al pizarrón una foto para... Díganme si sale claro ahí. Sí, se ve bien. Espectacular. Bueno. Quedan 40 segundos, profe. No era de hasta 40 minutos, ¿no? ¿Ah? Que creo que queda 30 segundos. ¿Quién está hablando? Sebastián Braclo. Braclio. Mirá. Sí, que dice, se va a cortar el video. ¿Sabés que estuve laburando de delivery? Junté 1000 mangos y pagué un mes de Zoom. Así que no me lo Ok. cortan ahora. Ah, bueno. Viste que los docentes estamos medio para atrás. Bueno. Lo que hace tener plata. ¿Ah? Lo que hace tener plata. Bien, ahora vamos a ver cuando MX es mayor que MI. ¿Sí? O sea, vengo acá y acá me doy cuenta que MX es mayor que MI. Me da acá, hago todo el mismo procedimiento, ¿sí? Y acá el paso 6 va a ser el decisorio. A ver qué caminito voy a usar. Todo depende de esto, ¿sí? Entonces, si MX es mayor que MI, entonces acá va a ser HX. Acá va a ser MX. El paso 8, yo voy a calcular
de X, que va a ser igual a HX más 1,5 centímetros. ¿Sí? El paso 9, ¿se ve iluminado acá? Ahí está. El paso 9, yo voy a calcular la sección de la armadura en X, que va a ser igual a K3 por momento en X, porque es el mayor momento, sobre HX. ¿Sí? Y la separación no va a ser en X. La separación en X va a ser igual a F. Acá yo voy a empezar a probar. Acuérdense que puedo hacer losas con phi del 6, del 8, del 10. No me conviene con hacer el 12. ¿Sí? Entonces, fíjense la separación que les da. Entonces, acá voy a empezar del 8, puedo probar del 6, del 10. Como es cruzada, me va a dar armaduras no tan grandes, ¿sí? Porque las luces no son grandes, son 4x4, 80x380. Esas seguramente son las luces que tienen ustedes. Después me voy a fijar bien qué luces, pero deben andar en eso, ¿sí? Si es una luz de 3x6, bueno, esa es una losa simplemente apoyada. Sí, van a tener que decir, van a tener combinado, ustedes van a tener losas simplemente apoyadas y losas doble, en dos direcciones. Bien, separación en X va a ser FE por 100 por F en X. Bien, y ahí acá ya van a tener en el sentido X qué armadura, o sea, qué barra y cada tanto, ¿sí? Por ejemplo, un phi del 10 cada 14 centímetros en X, ¿sí? En X. En X. Bien. Y después en Y, ¿cómo es? Y en Y yo vengo acá. Voy al paso 11 y va a ser K2 va a ser HI, MI. Voy a entrar a tabla, ¿sí? Con este K2 voy a entrar a tabla de 2400, esa tabla, que ustedes la tienen, pero voy a entrar por K2, no voy a entrar por la tensión de 80 kilos por centímetro cuadrado. Voy a entrar por K2. Y cuando llegue a un valor igual a K2 o aproximado, voy a irme a la izquierda y a ver qué valor tiene K3 y a qué tensión corresponde. ¿Por qué? Porque K3 yo lo voy a usar en el paso 12, ¿sí? Que va a ser FI, va a ser igual a K3, este K3 de acá, por MI sobre HI. ¿Y a qué es igual HI? Y HI va a ser igual a ¿qué? A HX menos 1 centímetro, ¿sí? Porque ahora, ¿cuál va a ser la armadura principal? La que vaya en el sentido, X, ¿sí? Porque es el mayor momento, ¿sí? Y la separación en Y va a ser igual a una sección que yo voy a ir tentando, ¿sí? Del 6, del 8, del 10, por 100, porque es la porción de la losa que yo estoy siempre calculando, calculo 1 metro, 100 centímetros, sobre FI, ¿sí? Y ahí suponete me va a dar en I, entonces en I me va a dar phi 8 cada 16 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces ese es ese va a ser la metodología para el cálculo si mx es mayor que y. Le voy a sacar una foto.
Bueno. No sé si darle todo junto, pero vamos a cerrar acá comentándole lo que sacamos en la foto, lo que usted tiene en la fotocopia, porque sale en la página 1 losas cruzadas. Le voy a comentar nada más, no le voy a meter tanto para que no se le arme lío. Vayan leyendo esa fotocopia que hicimos, que dice losa cruzada, porque este es el cálculo de la rotura. Fíjense que acá en losas cruzadas tiene la luz menor sobre 35, dividido en 35. Y ahí averigüe el H mínimo, ¿sí? Y hay tres coeficientes, 1, 0,8, 0,6, de acuerdo a cómo está. Está simplemente apoyada, empotrada, apoyada y empotrada y empotrada, ¿sí? Tiene tres situaciones. Después pasa a la página 2, ¿sí? Que ahí hay un promedio de losa cruzada que nosotros lo hemos visto la vez pasada, ¿sí? Un promedio de momento, porque si al lado hay otra losa, ¿sí? Ahí averiguo un momento para los adicionales, pero no lo vamos a ver eso todavía. Los adicionales que se arman en los apoyos. Y fíjense que en la página 3, ahí dice momento de losas cruzadas, y hay coeficientes para la losa 1, tipo 1, es la simplemente apoyada, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, ¿sí? Esas patitas que ven ahí, la nuestra de recién fue tipo 6, porque está en los cuatro lados, está empotrada. Y acá habla de tres momentos. Momento I negativo, momento I en el momento máximo y momento I negativo. En I hay tres momentos y en X hay tres momentos, ¿sí? Están los coeficientes y después, después vamos a ver el tema de la aplicación de fórmulas. Acá siempre vamos a ver, en rotura vamos a trabajar con H21, ¿sí? Que está ya hemos trabajado nosotros en losa simplemente apoyada, y con las normativas de separación máxima por losa. Bueno, eso les comento así al pasar. Profe, Sí. Dice Benedetto que si después puede subir la clase a YouTube, porque no tiene internet. Bueno, es Agustín Benedetto, ¿no? Y pero si no tiene internet, ¿cómo va a mirar el video? Y después, cuando tenga internet, lo ve. Seguramente iba a cargar crédito. Sí, lo voy a subir a internet. Bueno, listo. Profe, No los aburro más. Sí. yo tengo una duda, pero es con respecto a la tabla que mandaron el segundo trabajo. ¿Qué tabla? Lo que subieron a Edmodo, ¿Vieron a En para Edmodo. sacar el pre... Sí. A ver, pará. La clase 2. Sí. Sí. ¿Dónde tenés el dilema? Solamente en la luz predominante, de cómo la sacamos. Bueno, fíjate que la tabla 1 dice losa armada en una dirección. Creo que vos preguntaste, ¿no? Hay una consulta. ¿Quién me está hablando? Rivera. Diana. Sí. ¿Cuál es tu pregunta específica? Porque vi una pregunta de ID. Ah, no, es con respecto a la luz predominante que está hacia la izquierda, ¿En qué página está eso? en la 2. ¿En la página 2? Sí. Pero el predimensionamiento de losa.
Claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo la sacamos? Porque, por ejemplo, en la losa 101, la profe, bueno, en el ejemplo que ella puso, tomó como luz predominante 4,60. ¿En la 101? Sí. Sí, 460. ¿Y eso de qué va a variar? O sea, ¿cómo sacamos la luz predominante? Y en la segunda es... en la segunda es 260, toma como luz predominante. ¿Ella no les enseñó el año pasado? No. Al menos yo no lo recuerdo. No. No, ¿Porque no les enseñó predimensionamiento? Bien, déjamelo ver, yo voy a charlar con ella, a ver a qué le llama losa, porque hay diferentes formas de encarar los cálculos, ¿sí? Bueno. ¿A qué le llama luz predominante? ¿Sí? ¿Mm? Porque en algún lugar toma la luz, generalmente se toma la luz máxima, como vemos acá. Vamos a ver a qué se refiere con luz predominante, ¿sí? Pero ¿cuál es el ejercicio que tienen que hacer ustedes acá? Nosotros lo tendríamos que hacer con el PEB que hicimos el año pasado. Sí, con el proyecto. Ujú. Pero ¿no tienen que completar este ejemplo acá? No hay que completar nada. Es un ejemplo solamente. Es como para guiarse. Una guía. Profe, Bien. Sí. yo tenía la duda de qué es a lo que ella llama LE. ¿A dónde está el...? ¿Está LX? Ah, el LOSA. El LOSA, al fondo. LE 108. ¿Eso? No sé, ¿a dónde dice LE? En donde dice LOSA, al fondo, abajo del todo, dice LE. Claro, porque en luz ¿Qué página? predominante, en la 2, En la tabla. no me acuerdo. En la Porque- tabla donde se decía losa 101 abajo. Porque en luz Abajo del todo. predominante usa la menor. losa escalera debe ser, losa escalera. Porque en luz predominante usa la menor en todas, excepto en esas dos. Lo que pasa es que, claro, Y en esas LE, dos usa la máxima. fíjese que LE es 250 y LI es 110, es una losa de escalera. LE es losa de escalera. Porque yo en mi trabajo lo que usé fue la menor, como ella estaba usando en la losa, bueno, 101 y 102, todas excepto la de escalera. Claro, lo que pasa que la losa escalera, ella, fíjate cómo el esquema hace que la losa escalera se apoya desde el nacimiento hasta donde termina. Es una losa, la losa E 108 es de un tramo y la losa E 109 es de un tramo, ¿sí? Entonces, la hace trabajar así, a 250, el largo total. Y el ancho 110 es el ancho de escalera.
Y, profe, en el caso de voladizos, ¿ahí cómo sería la luz predominante? Caso de voladizo. Porque no puso ahí, la profesora solamente puso esas losas. ¿Pero tenés voladizo? Nosotros en nuestro proyecto sí. Bueno, voladizo, acá dice voladizo 1. El 1 dice, condición de apoyo de la armadura, losa 1 voladizo es. Sí. Sí. Ahí la luz predominante, ¿cuál sería? ¿En el voladizo? Sí. A ver. ¿Estamos acá? Ese es el voladizo. Esta es la luz. Ah, bien. Porque en el otro costado no se apoya el voladizo. Claro. Vos vas a armar en ese sentido. ¿Y Bien. cómo va a trabajar el voladizo? Así se va a tratar de caer, entonces la tracción va a estar acá y la compresión acá. Entonces vos tenés que armar al revés. Arriba va a ir la armadura, en las losas de voladizo. Ah, bueno. Todo al revés de lo que estamos calculando nosotros. ¿Sí? El voladizo es Y, un caso... profe, Sí. otra duda. La profe acá cuando puso el tema de la tabla de los coeficientes, en lo que son losas en una dirección, dice voladizo, simplemente apoyada, un extremo continúa y ambos extremos continúan. El 3 y el 4, ¿cómo sería? El voladizo continúa extremo, simplemente apoyado. No sé, suponete yo te dibujo este voladizo. Este es un voladizo que termina acá nada más. Ah, Pero bien. si la losa continúa así, entonces esto va a venir así y ahí. Porque continúa, acá está apoyado, apoyado y voladizo. Va a ser así, suponete el momento. ¿Sí? En cambio, si es nada más que empotrado, va a ser así. Ah, bueno. ¿Sí? Y entonces el trabajo que nosotros estamos, o sea, el trabajo que tenemos que hacer de a dos del predimensionado, tenemos que hacer todo esto con los pasos que venimos haciendo, ¿no? Sí, y si querés, como para comparar a ver cuánto da H y D, porque acá lo máximo que ustedes llegan es a calcular H y D, o me equivoco, y el volumen de metros cúbicos de hormigón, Sí. y fíjate, tienen un D, un H mínimo y un H adoptado, ¿sí? Que me va a servir para comparar, y puedo adoptar el H máximo, ¿sí? Las normas nuevas que ahora se están implementando, por ejemplo, para losa, hay un lío bárbaro, porque para losa ahora es L sobre 20. ¿Sí? Viste que acá nosotros hacemos L sobre 50. ¿Sí? Imagínate 380. Fíjate esta losa, 380, o una losa de 4 metros, 400 dividido en 20, me da 20 centímetros de H. Sí. Entonces es un lío bárbaro porque se fue todo al diablo, porque la losa va a tener como de espesor como 25 centímetros, porque estás calculando el H nada más. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo todos? Siguen en este aspecto de calcular el espesor, siguen con la norma que nosotros estamos viendo, que es L sobre 35, L sobre
En este caso L sobre 50, cuando es una losa cruzada. Que fíjate que acá, el ejemplo que le da a ella, da H, da 10 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros, y la norma dice que no puede ser menos de 9 centímetros. O sea que ese H mínimo de 6,73, yo lo tengo que llevar a 9. ¿Sí? Por eso ella le pone adopto 10, adopto 12, ¿viste? Sí, Pero fíjate, la losa aguanta con 6,73 centímetros, no se te va a venir abajo. Lo que pasa que cuando le saque los puntales se va a hacer así la losa. Y se va a ver como que se va a caer, pero no se va a caer. Le da un aspecto feo. Por eso la norma dice, no, hay que llevarlo a 10, a 12. Fíjate, el 12 centímetros era el mínimo que tenía que tener un piso donde soporte estacionamientos de vehículos. Viste que en Buenos Aires hay edificios que vos entrás y guardás tu vehículo en el primer piso, en el segundo, en el tercero, son guarderías. Bueno, esas Sí. cosas no tienen que ser menor de 12. Ahora con la nueva norma dice, no, hay que dividirlo en 20. Imagínate cuánto te va a dar esa losa. 30 centímetros. ¿Cuánta guita es de hormigón eso? Así que hay un lío bárbaro con eso. O sea que hay diferentes formas ahora, ¿sí? A nosotros, Bueno. el que hagan ustedes esto no es contradictorio a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque acá están calculando ustedes un H, que les va a servir para calcular el volumen de hormigón. Y podemos partir de esa H para calcular nosotros, para calcular toda la losa. ¿Sí? Bueno, Así que no, yo le decía, bueno, porque algunos me consultaban, yo no veo contradicción, sino que ustedes aprendan lo más que puedan y adaptarse a los cambios de normas, de normativas. Por eso estamos viendo por elástica y por rotura, ¿sí? Y hay un videíto que yo después les voy a mandar de un arquitecto que muestra, por ejemplo, que todo este tema puntilloso de las normas y de los cálculos, en realidad los edificios que todavía están en pie, como las pirámides, como el circo romano ahí en Roma, ¿cómo se llama el edificio ese que todavía está en pie? O en Atenas, lo hacían todo por proporciones, ¿sí? Y no se han venido abajo, porque en realidad lo que hay que respetar son proporciones, que el ancho de la viga, la altura sea el doble del ancho, por ejemplo, ¿sí? Son todas proporciones. Porque ustedes después van a tener que hacer el curso de sismoresistencia para calcular. Pero si ustedes saben proporción y saben verificar una viga con cualquier método, van a estar tranquilos que no se les va a venir abajo, ¿sí? Pero van a tener que calcularla y presentar la memoria de cálculo a la municipalidad o al ente correspondiente para que les dé el visto bueno. Pero necesitan ustedes saber, algunos de ustedes miran, no, pero yo no voy a seguir, pero necesitas saber cómo se calcula una viga, cómo se calcula una losa, por cualquier método, ¿sí? Para que vos te quedes tranquilo, y sepas, porque tenés que saber, ¿sí? Cómo se hace el cálculo, cómo se verifica y si está más o menos bien, ¿sí? Y después la experiencia te va diciendo si te metes la pata o no. Pero no hay que aferrarse, digamos, hay que respetar la norma vigente. Pero fíjate, está cambiando la norma, ¿sí? Yo después le veré un videito. Sí. entonces el trabajo que tenemos que hacer de